Muchas gracias. Eh, También antes de empezar, quisiera pedirles que puedan enviar la invitación, el link a sus conocidos, sus amigos, alguna persona que usted quiera compartir este estudio y que le haga falta también. Entonces, espero que también si usted ve algún hermano que normalmente está aquí y que usted no lo ve, que lo aprecia tanto, que le pueda enviar el link, la invitación y pueda recibir la enseñanza. Bueno, para empezar, vamos a leer en Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos capítulo 9 desde el versículo 1 en adelante vamos a leer. ¿Ya lo tienen? El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incienso de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios, los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció
el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hasta el versículo 22 leímos. Me da ganas de leer todo, pero es muy largo. Bueno, voy a compartir una diapositiva que he preparado. No puedo compartir cada una de las cosas que están dentro del tabernáculo en detalle, pero quisiera compartir a manera de resumen acerca del tabernáculo. El tema de hoy es la imagen de Jesucristo en el tabernáculo. Ese es el tema que vamos a ver. Entonces voy a compartir un momento. Ok, espero que se pueda ver bien. Esta es la imagen de Jesucristo en el tabernáculo. Como introducción, primero les comento, muchas personas que estudian acerca del tabernáculo solamente empiezan a estudiar acerca de las medidas, acerca de las cosas exteriores y de lo que está hecho tal vez, pero lo más importante es que uno debe poner el interés adecuado, no solamente en las medidas y las cosas teóricas que aparecen ahí, sino que si nosotros leemos bien, con un corazón humilde, queriendo hallar la gracia, podemos descubrir lo que Dios quería decirnos realmente. Por eso nosotros nos damos cuenta que en San Juan capítulo 5, el versículo 39, ahí dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo habló de esta manera y se refería a que ya en el Antiguo Testamento estaba hablando y revelando la sabiduría acerca de él, de sí mismo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, podemos descubrir la imagen de Jesucristo dentro del tabernáculo. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, no tiene una excelente apariencia, pero si entramos dentro del tabernáculo podemos ver que hay oro y que es brillante y que todo esto cubre el interior. Si nosotros leemos el libro de Isaías, Isaías presenta a Jesús de la siguiente manera. Principalmente en el capítulo 53, el versículo 2, dice así, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Así dice, entonces podemos darnos cuenta que el tabernáculo también es como la sombra de Jesucristo. Lo que podemos ver acerca del tabernáculo es que era una carpa en el desierto. La única apariencia podríamos decir que era blanco totalmente porque era de lino torcido. Lino, el lino torcido es blanco. Cuando el pueblo de Israel se acercaba al tabernáculo, veía sus ropas que estaban de diferente color, que estaban sucias. Esto simboliza al hombre pecador que se acerca a la santidad de Dios, pero no tenía algún otro atractivo, sino que este era el único. El tabernáculo es el sitio donde habita Dios. Les voy a pedir que por favor leamos en Éxodo capítulo 25, el versículo 8 y 9. Éxodo capítulo 25, el versículo 8 y 9. Voy a leer, dice así.
Y exhaló el espíritu y murió Abraham. Perdón, estoy leyendo Génesis. Es Éxodo 25, 8 y 9. Ya lo tengo. Mil disculpas. Ahora sí, dice así. Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo podemos decir que es el lugar donde Dios habita, quería habitar con los hombres, pero no podía habitar mezclado entre los hombres, sino que tenía que tener un lugar donde que esté junto pero apartado, porque como Dios es santo y el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa, no puede estar juntamente. Entonces, de alguna manera, Dios hizo este tabernáculo donde la santidad de Dios permaneciese. Y Dios había permitido también, mediante la ley y las ordenanzas, los estatutos y decretos, la manera de cómo poder acercarse y Dios poder hablar a su pueblo. Entonces, desde aquí podemos ver los pecadores que no cumplieron la ley. Primeramente, cuando Moisés subió a hablar con Dios, nos damos cuenta que se ha tardado y el ser humano tenía desconfianza en su corazón y su corazón se volvía a los dioses egipcios. Por eso han dicho de esta manera a Aarón: haznos dioses que nos guíen, haznos un becerro. Si nosotros leemos en Éxodo capítulo 18, podemos ver incluso que Moisés se sentaba a juzgar al pueblo. Podemos ver que el pecado no terminaba, no cesaba del corazón, siempre el pecado estaba ahí. Pero Dios quería de alguna manera tratar el pecado, y este es el sentido que nosotros podemos ver que Dios tiene para dar el tabernáculo al pueblo de Israel, no simplemente con el objetivo de darles ordenanzas, de darles mandamientos, sino más que todo de permitir una manera de que el pueblo pueda ser libre. Nosotros nos damos cuenta esta vez, en esta ocasión, cuando han hecho el becerro de oro, Moisés bajó y ya tenía las tablas de piedra en sus manos, ya la ley estaba en vigencia. Pero en la Biblia nosotros podemos ver que el que no cumple la ley muere. Por eso existe el capítulo 8 de San Juan, donde habla acerca de la mujer adúltera. Esta mujer había infringido en la ley, en los mandamientos, y debía morir apedreada, pero se encontró con Jesucristo, quien le salvó, no apelando únicamente a la ley, sino Jesucristo mismo siendo el dueño de la ley y el que crea la ley, entonces puede tener una potestad diferente. Además, siendo el que cumple un pacto diferente, porque la Biblia está hablando que el Señor iba a cambiar el pacto, iba a renovar. Ese día murieron muchas personas. Moisés ha dibujado con su espada una línea y ha dicho de esta manera: los que estén del lado de Jehová, pasen de este lado. Entonces varios pasaron. Luego dijo Moisés: ahora cada uno conságrese en su familiar, en su amigo, su hermano, su mamá, su padre, el que sea. Entonces Dios nos hace entender de esta manera, aunque el ser humano tiene esta condición pecaminosa, pero le ha dado la oportunidad de que pueda recibir el corazón de Dios. Pero habían quienes no querían recibir el corazón de Dios, estaban del lado de Satanás, dibujando esta línea que dice: ¿quién está con Dios? ¿Quién está con Satanás? Y habían los que se quedaban del lado de Satanás, del lado de la carne, y murieron muchos hombres de ese día. Bueno, ya más o menos entrando, cuando nosotros vemos en el capítulo 9 de Hebreos, dice que el tabernáculo estaba dispuesto de esta manera, más o menos. Dice que estaba el atrio, en el atrio estaba este altar de bronce. Si nosotros vemos en el atrio hay dos cosas principales.
está este altar de bronce, está la fuente de bronce también, pero ya dentro del tabernáculo en sí se divide en dos, está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces vamos a ver más o menos estas figuras y a qué se refiere. No podemos entrar en muchos detalles porque otro día tal vez podemos ver poco a poco, utensilio por utensilio que está ahí y a qué se refiere. Pero aquí dice que es el altar de bronce, está hecho de madera de acacia principalmente. Y quisiera hablar acerca de este material un momento. La madera de acacia, la acacia es una planta que no es un tronco firme, no es un árbol que se puede utilizar como para madera, sino que es como un arbusto. Para lograr tener madera de acacia hay que trabajar mucho. Entonces, no tiene alguna buena apariencia, ¿verdad? Entonces también es símbolo del ser humano, porque el ser humano no tiene nada bueno. El ser humano piensa que tiene algo bueno, pero realmente no tiene nada bueno. Si nosotros pensamos bien en la palabra de Dios y empezamos a estudiar la palabra, empieza a explicar, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 1, capítulo 2, explica todo lo que sale del ser humano. Cuando Dios los entregó a una mente reprobada, dice, porque no reconocieron a Dios y los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones para hacer cosas que no convienen. Y ahí dice que estando atestados de toda perversidad, de toda maldad, y se envanecieron en sus necios corazones, dice, y así sus corazones fueron entenebrecidos. Está explicando de esta manera, incluso San Mateo dice que del corazón del ser humano sale todo lo malo. No solo físicamente, sino también del fondo del corazón sale lo malo. Físicamente también salen todos los fluidos, la saliva, los mocos, el sudor, y etcétera, etcétera, etcétera. Va hablando de todo lo que sale del ser humano. Si nosotros empezamos a analizar y a estudiar, ahí nos damos cuenta cómo sale la suciedad del corazón del ser humano. Luego, aquí está explicando que también está cubierto de bronce. Entonces, el bronce es símbolo del juicio de Dios y tiene una parrilla. El altar de bronce debe estar ardiendo todo el tiempo, no tiene que estar apagado. Esto es también símbolo del juicio. El juicio de Dios está preparado, dice, desde el inicio también ha sido preparado, y el juicio de Dios es para juzgar a los pecadores también. Entonces dice que todo el que se halle con pecado y tenga pecado está destinado al lago de fuego. Está destinado para Satanás y sus demonios y los pecadores también. Entonces vamos a leer un momento el libro de San Mateo, el capítulo 25. Libro de San Mateo 25. El versículo 31. Voy a leer. El libro de San Mateo capítulo 25, el versículo 31 dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación. Aquí hasta aquí vamos a leer, hasta el versículo 34. ¿Qué dicen estos versículos? Cuando el Hijo del Hombre, dice, cuando Jesucristo venga por segunda vez, y los santos ángeles también vengan con él, entonces él se sentará en su trono de gloria. Serán apartadas todas las naciones. Dice que apartará a los justos de los pecadores, está explicando. Como el buen pastor aparta las ovejas de los cabritos, así también apartará. Las ovejas, ¿quiénes son? Son los justos, los que han recibido el perdón del pecado. Y los cabritos, ¿quiénes son? Está hablando de los pecadores. Primero agarrará, dice, a los de la derecha, a las ovejas. ¿Qué les dirá?
El 34 dice, entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Está hablando acerca del juicio. En el versículo 31, antes de empezar esta lectura, yo en mi Biblia tengo un subtítulo, dice, el juicio de las naciones. Yo uso la Reina Valera 1900. Entonces así está explicando. Pero nosotros podemos leer el versículo 41, ¿qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién estaba preparado primero este juicio? El fuego estaba preparado para el diablo, para sus ángeles, los ángeles caídos, los que cayeron con él. Pero a los cabritos, es decir, a los pecadores también, a los que no quieren creer. ¿Quién finalmente se queda pecador? ¿Quién queda pecador hasta el fin? Aunque ha escuchado la palabra, aunque ha leído la Biblia, aunque ha recibido el mensaje, ¿quién queda pecador hasta el fin? El que no cree nada más. En la Biblia está el mensaje muy claro para que nosotros conectemos nuestro corazón con la verdad de Dios y que podamos creer. Si nosotros vemos este altar de bronce, simboliza el juicio, las llamas de fuego que devoran finalmente al adversario. Por eso nosotros podemos darnos cuenta en Éxodo 27, 1 y 2, ahí mandó a construir este altar de madera de acacia, dice. Pero principalmente la parrilla es cubierta de bronce, aunque también lo baña de oro la madera, pero lo más importante es el bronce, la parrilla que tiene el bronce, porque el bronce no se consume, no se quema, es un material que resiste al fuego. Entonces constantemente está ardiendo el fuego en el altar y cuando llegan a hacer el sacrificio, llega con la ofrenda. Después de hacer la imposición de manos, esta ofrenda tiene que sacarse y ser quemada aquí, porque el pecado queda finalmente en la ofrenda, entonces tiene que ser quemada la ofrenda con pecado. Y siguiente, aquí nosotros podemos ver, este es el sacrificio. Ya nosotros podemos ver en Levítico capítulo 27, nos está explicando. Vamos a leer Levítico 27. En algunas ocasiones ya hemos tenido la oportunidad. Levítico 4, perdón, Levítico 4 es. Levítico 4:27. Podemos buscar en nuestras Biblias, en Levítico capítulo 4, versículo 27. Ya lo tienen. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Voy a leer, dice así la palabra de Dios. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Y así explica. Entonces, cuando una persona del pueblo, así explica. El Levítico capítulo 4 habla de 4 casos de cómo ser libre del pecado. Habla el caso de un líder del pueblo cuando peca, cómo ser libre del pecado. Habla también el caso de un sacerdote, cómo hacer la expiación para su pecado y poder entrar en el lugar santísimo. También está explicando a manera de la congregación entera, cómo hacer la limpieza del pecado y también una persona del pueblo. Por eso nosotros hemos leído este caso, el capítulo 27. Si alguna persona del pueblo, dice, una persona normal, común y corriente, que no es líder, que no es sacerdote, sino una persona normal. En este caso, si nosotros hubiéramos vivido en esa época y fuéramos del pueblo de Israel, nos compete. Una persona normal del pueblo conoce que ha cometido un pecado, tiene que llevar por su pecado una ofrenda, una cabra sin defecto, y el sacerdote revisa primero la ofrenda, revisando la ofrenda que no tenga mancha, que no tenga ninguna arruga, que esté totalmente limpio. El pecador procede a hacer la imposición de manos a la ofrenda
Y una vez que ha hecho la imposición de manos a la ofrenda, el sacerdote procede a degollar la cabra. Entonces, ¿qué dice? Que la Biblia dice, ¿no? Hoy leímos de Hebreos 9, porque casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Eso está en la ley también. Por eso, Hebreos está haciendo como una alusión nada más para explicar el sacerdocio celestial que compete a Jesucristo, que finalmente es donde termina todo este estudio del tabernáculo. Entonces hoy de manera muy breve estamos viendo, ¿no? No de manera detallada, caso por caso, pero de manera muy breve, cómo podemos encontrar la sombra de Jesucristo aquí también. Ya, voy a retroceder un poco. Aquí nosotros podemos ver que esto tiene 4 cuernos. En esos 4 cuernos también hay un significado, pero como son 4, es también símbolo de la cruz, porque la cruz tiene 4, finalmente 4 puntas. Y entonces ahí fue donde se terminó el pecado. Jesucristo subiendo a la cruz del Calvario, ahí fue donde terminó. Así ese significado tiene. Por eso Juan el Bautista ha dicho, he aquí el Cordero de Dios. Dios mismo se había provisto de un cordero para que sea el que quita el pecado del mundo. El caso de Jesucristo y nosotros viene a ser el caso de la congregación. Por eso no solamente hace según las ordenanzas aquí en el altar, sino ya vamos a ir viendo, pero el sacerdocio de Jesucristo celestial tiene la oportunidad de entrar en el lugar santísimo, ya no solo en el atrio donde entra una persona del pueblo. La persona del pueblo o la persona normal solamente llega hasta aquí, hasta el altar del holocausto. No puede atravesar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Los sacerdotes de la tribu de Leví, ellos pueden entrar al lugar santo, pero no todos. Solamente el sumo sacerdote, que es elegido y caen las suertes en él, entonces puede entrar una vez al año, el 10 de julio. Este es el caso de toda la congregación, cómo ser libre del pecado. Entonces está explicando que primero tiene que hacer el sacrificio por sí mismo, por su pecado, y luego tiene que entrar haciendo todo un ritual. No es que puede tener esa conexión con Dios así tan fácil. Entonces, nosotros ya leímos que decía la Biblia que desde ahí quiere declararse Dios al pueblo, ahí quiere estar. Es porque quiere habitar junto, ¿no? Entonces, la manera para un judío en esa época, mediante todo un ritual, poder acercarse a Dios. Pero los que han creído en Jesucristo, en el perdón del pecado y llegan a ser justos por el sacrificio, ahora tienen la oportunidad de entrar a su habitación, cerrando sus ojos, orar al Señor y pueden tener esa comunicación con Dios, esa conexión. Entonces, por eso es que no era tan fácil para un judío lograr creer. ¿Cómo me pueden decir que pueden hablar con Dios así tan fácil arrodillándose? Eso no puede ser, porque dentro de la idea de ellos, dentro de su enseñanza, estaba todo un ritual para poder conversar con Dios. Pero bueno, vamos a ver más adelante. Según explica la ley Hebreos 9, si podemos regresar un momentito. Leamos este versículo que es muy importante, Hebreos 9:22, que dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Pero, por ejemplo, nuestra sangre no puede para siempre hacernos perfectos. Por ejemplo, si fuera mi sangre, es que algunas personas piensan, bueno, si dicen que la muerte paga el pecado, porque la Biblia dice Romanos 4:26. Así dice, ¿no? Vamos a leer un momento. 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. 4:26. 6:23. Dice, Romanos 6:23 también.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Entonces algunos que dicen, entonces cuando yo muera, ahí yo pago el pecado. Porque Dios es misericordioso y Dios sabe, entonces el día de mi muerte, ahí nosotros arreglamos cuentas con Dios. Pero no es así, porque nuestra muerte, nuestra sangre, no puede ayudarnos, no puede pagar la deuda. Pero la sangre de Jesucristo pagó el doble, dice. No solamente uno, sino el doble. No solo una vez por todos, sino el doble por todos. Y aquí también en Hebreos capítulo 9 dice que, vamos a leer Hebreos 9:13, leamos una vez, luego meditemos. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Así nos lo explica. La sangre de Jesucristo es lo que definitivamente nos hace a nosotros estar limpios. Porque la sangre derramada que es mediante los becerros, esta sangre no nos puede hacer perfectos para siempre. El versículo 12, leamos. Y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y así nos explica ya lo que leímos más adelante, ¿no? No nos puede hacer perfectos para siempre, pero Él sí entró con su sangre una vez para siempre, que es Jesús. Entonces, si nosotros vemos esta ofrenda, también viene a ser símbolo de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dios mismo ha provisto de un Cordero para la humanidad, no solo para una persona, sino para la humanidad entera. Entonces, este símbolo de Jesucristo, el sacrificio que Él hace es según el sacrificio de el perdón para la congregación, para toda la congregación. Entonces, tiene que ser no solamente que aquí con la sangre, sino tiene que entrar con la sangre hasta el arca, hasta el lugar santísimo, para que con esa sangre se haga el perdón del pecado. Vamos a continuar. Aquí nosotros podemos ver los cuernos del altar. Ya una vez que se ha degollado al, al cordero, vamos a ver en Jeremías 17. 17:1. Vamos a leer Jeremías capítulo 17, versículo 1. Dice así, Jeremías 17:1. El pecado de Judá, escrito está, con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Cuando está hablando de este pueblo, no solo habla del pueblo de Judá, ¿verdad? O de Israel. Está hablando enteramente. El pecado, dice, está escrito ¿en dónde? En las tablas de su corazón. A ver, ¿con qué? Con cincel de hierro con punta de diamante. Ustedes saben que el diamante es el material más duro que existe. Ni el hierro le parte. Para grabar en el diamante, hay algunos ricos que tienen un estuche de su teléfono de diamante. Para grabar su nombre o alguna cosa con diamante, tiene que rayar el diamante, porque si no, no se puede. Entonces, con punta de diamante, dice, con cincel de hierro con punta de diamante, está bien grabado, bien grabado. Por eso explica de tal manera. Está también en los cuernos del altar. Entonces, ¿qué debía hacer
con la sangre, tenía que pintar con la sangre los cuernos del altar. ¿Por qué? Esas letras que están ahí, cada una de las letras del pecado que está en el cuerno, ¿qué estaría ahí, por ejemplo? El adulterio, fornicación, hechicería, maledicencias, robos, ultrajes, violaciones, todo ese tipo de cosas en todos los cuernos, estos 4 cuernos. Cuando pinta con la sangre, ¿qué es lo que hace la sangre? Va borrando, porque viene una persona y pasa la sangre, viene otra persona y pasa la sangre, y continuamente se ofrece el sacrificio y esa sangre se va secando. Entonces, ¿qué hace la sangre finalmente? Borra las letras. Esto queda a manera de una sisa, ¿no? Así grabado, es una grabación en el cuerno, pero por poner la sangre varias veces va borrando. Es símbolo de que la sangre de Cristo borra, limpia el pecado. A eso se refiere. Y vamos a ver acerca de la fuente de bronce. También está esta fuente y el sacerdote se manchaba primero de dar el servicio, sus pies, sus vestimentas, sus manos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Voy a explicar más o menos, no tan a profundidad. Primero dice que para hacer esta fuente de bronce, se juntaron todos los espejos de las mujeres de Israel de bronce para hacer esta fuente. Entonces, el espejo, ¿qué sentido tiene? El espejo tiene el sentido de reflejar nuestra imagen, pero nunca perdió este sentido la fuente, sino que la fuente también era para poder reflejar. Cuando el sacerdote se acerca, lo primero que ve es su rostro, entonces puede ver su imagen. Nosotros cuando empezamos a estudiar la Biblia, lo primero que Dios quiere reflejar en nuestro corazón es la imagen espiritual, cochina, sucia que tiene el ser humano. Esto es muy importante, porque si el ser humano no puede reconocer su maldad, entonces no puede creer fácilmente en Dios, sino que en el fondo de su corazón está creyendo en sí mismo, está creyendo en su capacidad, en su fuerza, en su inteligencia. Por eso Dios desde el inicio, cuando nosotros empezamos a leer Génesis, las primeras páginas de la Biblia ya empieza a aparecer y habla en el capítulo 6 acerca de la maldad del hombre. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es muy importante que todo ser humano pueda entender y creer. En la Biblia, en Isaías capítulo 55, el versículo 7, ¿qué dice? Deje el hombre inicuo y el hombre impío su camino, sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, dice. Está diciendo que es impío, que debe dejar su camino, debe dejar sus pensamientos y volverse a Jehová. Él tendrá misericordia de esa persona y será amplio en perdonarle, así explica. Le pide dejar su pensamiento, porque la sabiduría del ser humano no se compara a la sabiduría de Dios. Si ustedes un momentito alzan sus ojos y miran a su alrededor, en su medio ambiente, ustedes van a observar la falta de sabiduría del ser humano, cómo no puede guiar su vida. Hay matrimonios fracasados, padres fracasados, que no pudieron criar a sus hijos, siendo joven, ha fracasado también, ha fracasado en los negocios, en las finanzas, todo ha fracasado porque no tiene la sabiduría de Dios, está llevando su vida con su poca sabiduría, con su sabiduría falsa, artificial. Pero nosotros podemos ver en la Biblia que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso Dios nos está hablando acerca de la maldad del corazón del ser humano. Dios, ¿por qué había enviado el juicio de las aguas en la época de Noé? Dice en la Biblia, si ustedes leen un poco el capítulo 6 de Génesis, está explicando, se arrepintió Jehová Dios de haber hecho al ser humano y dijo, raeré de la faz de la tierra a todo ser viviente, y quería destruir a todos. Por eso envió el juicio de las aguas. Pero 8 personas hallaron la gracia ante Dios, Noé, sus 3 hijos y sus esposas, y entraron en el arca, salvaron sus vidas. Entonces nos damos cuenta, incluso en Isaías, en Salmos capítulo 53,
Así dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, se hicieron necios, abominables, maldades hicieron. Y dice, Dios desde los cielos miró a los hijos de los hombres a ver si había alguien bueno. Y no encontró a nadie. No encontró ni siquiera a una persona. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 11 y 12, también explica, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, dice. Entonces, tres partes de la Biblia de manera clara y exacta está explicando acerca de la maldad desde el principio. Entonces, es lo más importante, porque Dios no quiere que nosotros aprendamos a confiar en nosotros, aunque nosotros conozcamos un poquito de la Biblia y sabemos el nombre de Dios que se llama Jehová y que tuvo un hijo que es Jesucristo, y decimos, ay, qué lindo, Dios es amoroso y bueno, pero en el fondo del corazón hay la confianza en sí mismo. Entonces no terminamos de confiar en Dios. Sería una vida sin fe, siempre desconfiando de Dios, pero Dios quiere darnos esa vida llena de fe, llena de sabiduría, para que nosotros podamos confiar en el Padre, que podamos confiar en Dios, dejando de confiar en nosotros, viendo nuestro reflejo. ¿Cuál es el reflejo real del ser humano? Sin sabiduría, un reflejo con la maldad que sale continuamente. Si nosotros leemos Génesis 6:5, continuamente dice, continuo es que no para nunca. No quiere decir que un ratito sale, otro ratito está bien, mientras se controla está bien. No quiere decir así, sino continuamente sale la maldad. Es porque únicamente el interés de Dios es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Por eso está esta fuente que hace que nosotros podamos ver nuestro reflejo. Eso es lo que explica. Y ese es más o menos el símbolo. Entonces vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el candelero. También podemos ver dentro del tabernáculo está el candelero y tiene 6 brazos. Tiene una parte central y ha sido tallado de una sola pieza de oro. Si nosotros leemos en Éxodo 25, desde el 31 al 40, ahí está explicando más o menos. Entonces vamos a leer rápidamente. Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, versículo 31, leamos, dice así: harás además un candelero de oro puro labrado, a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro, en su brazo una manzana y una flor y 3 copas en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Así está explicando. Entonces, ¿por qué son 6? 6 es el número del hombre. 7 es el número de Dios. También si nosotros leemos en San Juan capítulo 8, ahí dijo, yo soy la luz del mundo. Así dijo, ¿verdad? El que anda conmigo, el que anda en mí, no tropezará, andará en luz. Así está explicando. Entonces, quiere hacernos entender cómo el ser humano sin Dios no puede vivir. El ser humano sin Dios no puede estar. La base central, el tallo central que sostiene a todo hombre, que sostiene al ser humano que es Dios. Eso quiere explicar. Por eso, estos 3 brazos de cada lado salen. En total 6. 6 es el número del hombre, dice. Por eso, al 6º día creó Dios al ser humano, está explicando en Génesis, y el 7º descansó. 7 es el número de Dios, hay 7 días en la semana, y la Biblia explica también el múltiplo del 7,
Entonces, 7, que es el número de Dios, nos está enseñando cómo el ser humano debe estar centrado en Dios, llevar su vida en Dios, y el que anda en la sabiduría de Dios, conforme la palabra, entonces anda en luz. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Perdón, 1:7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice. Cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, está hablando acerca del estar en Dios o no estar en Dios, y tiene este contraste. Pero principalmente es una carta que explica acerca de la comunión. Si nosotros leemos el versículo 1, 2 y 3, dice que nos ha llamado a la comunión. Y esta comunión no es en base a la razón de una parte o de otra parte, sino que la comunión es en base a Jesucristo. La comunión es en Jesucristo y en Dios, así dice. Leamos el versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay algunos que se pelean, ¿verdad? Dentro de la iglesia también, algunos hermanos se pelean, pero la comunión no debe de ser así pensando: yo tengo la razón, yo estoy bien, usted está mal. Si una persona trata de pelear su razón, nunca va a llegar a nada. Y esa comunión no es en Dios, no es en Jesucristo y no es en el Padre. Es una comunión en base de su razón. Los matrimonios también se pelean, ¿correcto? El esposo y la esposa también tienen diferencias, se pelean. ¿Y qué es lo que quiere el esposo y la esposa? Por ejemplo, yo también atiendo a los matrimonios y vienen peleados a mí. Y entonces la esposa quiere que yo le dé la razón, que el esposo está mal, que ha fallado. Y el esposo también quiere acusar a la esposa y decir que está mal y que ha fallado. Pero eso no funciona, porque la comunión en el Padre, ¿qué está diciendo aquí? La comunión es con el Padre y con su Hijo. Entonces, sacando la Biblia, yo atiendo a estas personas según he aprendido de la iglesia, de los pastores y de Dios. No dar la razón a una de las partes, sino únicamente qué dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, la esposa piensa: este es un vago, no sirve, es tonto, algo así piensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa el esposo también? Ella siempre me molesta, es una necia, no me deja vivir en paz, algo así podría pensar. Pero no es ninguna de las dos cosas. Si sacamos una sola palabra de la Biblia, ya toda boca se calla. ¿Qué podríamos sacar? Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice ahí? Ahí dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice. Y es la ayuda idónea, ¿verdad? Porque dice que ha visto Dios a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Tanto el esposo para la mujer es la ayuda idónea, tanto la esposa para el esposo también es la ayuda idónea. Mutuamente es la ayuda idónea. Y así explica la palabra: le haré ayuda idónea. Entonces, no es verdad ninguna de las partes que está diciendo. Por eso, principalmente la primera carta de Juan está hablando acerca de la comunión y dice que si uno permanece en Dios, luego habla un contraste: si uno no permanece en Dios, entonces está hablando de este sentido. Por eso dice: estando en Dios, tenemos a Jesucristo y tenemos la luz. Ese Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque Jesucristo para eso vino al mundo, para limpiar el pecado, para hacernos justos. Pero si nosotros, aunque decimos que tenemos comunión, pero realmente estamos en nuestro pensamiento y no creemos en la palabra, y luego decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y a eso se refiere el versículo 8,
porque nosotros solo de boca estamos diciendo que andamos en comunión, pero peleamos nuestra razón, nuestro punto de vista vale más que la palabra, y desechamos la palabra, desechamos todo y vale más nuestra razón. Andamos en tinieblas. Y ahí en las tinieblas no hay ninguna sabiduría. Por eso, la verdad de la Biblia, otra vez saco como referencia Isaías capítulo 55, versículo 7, que dice, deje el hombre impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Dios, dice. Por eso Dios nos manda no caminar en nuestro pensamiento, sino solamente en la palabra. Cuando nosotros basamos nuestra vida en la palabra de Dios, es una vida exitosa, porque el ser humano se equivoca a cada paso. Pero si nosotros tomamos como decisión la palabra, aunque no nos parece tanto, aunque no entendemos tanto, pero tomamos una decisión en base a la palabra, esa vida será bendita. Y a eso se refiere acerca del candelero. También nosotros podemos ver la mesa del pan. Vamos a leer un momento en San Juan capítulo 6, versículo 35. San Juan capítulo 6, 35. Leamos, dice así, San Juan 6, 35. Dice así, vamos a leer. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Este libro de San Juan está explicando acerca del pan. Dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, dice. Está hablando del hambre espiritual, de la sed espiritual también. En San Mateo capítulo 4, versículo 4 también ha dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. El ser humano se confunde y piensa que nada más con comer, con tener bienes materiales, con tener muchos lujos, eso es la felicidad, pero realmente no es la felicidad esto. Esto no es la felicidad para nada, sino que Dios nos explica acerca de el pan verdadero, que es Jesucristo. La Biblia también explica cómo el Señor Jesucristo ha hecho la alimentación milagrosa, la alimentación de los 5,000. Y después de esto está explicando que le seguían, dice. Al siguiente día le seguían. Entonces Jesucristo sabía exactamente que le seguían solamente por el pan. Y les dijo, ustedes me siguen por el pan, porque ayer comieron. Pero, ¿cuál es el interés de andar con Dios y creer en Dios realmente? Que esa palabra llena espiritualmente nuestro ser, que esa palabra nos satisface, nos deja con gozo y con felicidad. Hay un dicho, cuando uno come dice, la panza llena, el corazón contento, ¿no? ¿Han escuchado? La pancita llena, el corazón contento. Porque después de comer viene una satisfacción, una alegría, una tranquilidad, mucho más si le dan alguna comida rica, mucho más si es su comida preferida. Entonces, cuando uno recibe la palabra de Dios de manera exacta, correcta, administrada correctamente, de manera sabia y exacta, esa palabra llena el corazón, le da satisfacción y felicidad, y a eso se refiere. Una vez más, en el versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Entonces, ¿cómo podemos tener una vida plena nosotros? ¿Cómo podemos tener una vida llena de felicidad y de alegría? Cada día Dios nos ha permitido la Biblia para que nosotros podamos leerla, tener el tiempo de la meditación, tener el tiempo de la oración, esa comunicación con Dios. También, estando dentro de la iglesia, escuchando la palabra, podemos llenar nuestra vida con la palabra
de verdad. Esa palabra que llena nuestro corazón simboliza a Jesucristo también, esta mesa que está dentro del tabernáculo. Y vamos a avanzar. También está el altar de incienso. Este altar de incienso, nosotros podemos ver también en la Biblia, está con un propósito importante. El altar de incienso, símbolo de las oraciones que los justos hacen. Así explica en Apocalipsis. Dice que las oraciones de los justos es como el incienso que sube al Padre. Nosotros también podemos ver en Génesis, está explicando acerca de este Jacob cuando salió huyendo porque Saúl lo quería matar y dice que no conocía a este hombre afuera de su casa, afuera del mundo, ¿no? Porque era un hombre que pasaba en la casa, era un hombre de tiendas, dice, pasaba en la casa. Aprendió a cocinar porque su mamá le enseñó a cocinar y entonces él no sabía dónde ir y se quedó acostado ahí en el desierto, tenía una piedra por cabecera y estaba él ahí y se durmió y su corazón tan necesitado estaba clamando a Dios como que oraba dentro de su corazón, Señor, ayúdeme. Y ahí tiene como un sueño. Los ángeles y querubines descendían del cielo y volvían a ascender, llevando las peticiones, las preocupaciones de Jacob. Así explica, ¿verdad? Por eso podemos explicar de esta manera acerca del altar del incienso. Voy a compartir de nuevo porque se me salió. Ahí está. Ok. Este es el altar del incienso, entonces, ¿no? Ok, hemos visto entonces todo esto. Desde la entrada podemos ver que está el altar, está la fuente, dentro está el candelero, la mesa de los panes y está también el altar de incienso y está el arca que nos hace falta ver. Pero antes de explicar un poco el arca, yo quería dar esta referencia. Todo está como en posición de la cruz. Por eso podemos decir de manera clara que el tabernáculo también es la imagen de Jesucristo. Todo está haciendo referencia a Jesucristo. Entonces, en Jesucristo nosotros tenemos la verdad, en Jesucristo nosotros tenemos la alegría, en Jesucristo más que todo tenemos la redención y la vida eterna. Y todo nos hace entender cómo Dios quiere que nosotros por todo lado recibamos el perdón del pecado. Ahora vamos a ver esto. El arca del pacto es una parte importante. Igual de manera rápida, no tan detallada, vamos a estar viendo. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. Leamos 9. Versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Esto es lo que ya vimos. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Es esta parte que vamos a ver. El 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hasta aquí el versículo 4. Entonces, aquí yo he puesto una imagen para que no crean que yo me he inventado esa imagen. Claramente, según la Biblia está explicando lo que contenía. Si nosotros estudiamos acerca de esto, podemos ver que tiene una tapa, esa tapa tiene dos querubines, uno a cada extremo, con sus alas cubre la tapa. Esta tapa se llama propiciatorio.
Dentro de esta arca del pacto están tres cosas. La urna con el maná. ¿Cuál es el maná? El pan que Dios dio de comer al pueblo de Israel. Eso está en esta urna. También están las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Pero no solo son 10, ya sabemos que son más estatutos y decretos. Por eso están los mandamientos, estatutos, decretos que explican acerca del tabernáculo en detalle. Está también esto y está la vara de Aarón que reverdeció. Estas tres cosas están ahí y lo primero que Dios hizo al dar el mandamiento de hacer el arca es primero hacer la tapa y después poner estas cosas. Porque Dios tenía el interés de que no esté tanto tiempo las tablas de la ley en el ambiente, porque Dios no quiere la ley para nosotros, sino que aparte de la ley, Dios ha querido darnos el perdón del pecado. Ahora, si nosotros estudiamos un poquito más a detalle acerca del arca, ¿por qué es importante esto? Vamos a leer un momento el versículo 16 de Levítico, capítulo 16 de Levítico. Vamos a leer. Dice así, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Hasta aquí, primera parte. ¿Qué dice? Dice que Dios aparece sobre el propiciatorio, ¿verdad? En una nube, pero ¿nube de qué? Antes de entrar tenía que tomar del altar del incienso. Esto es igual, una vez al año, para hacer la remisión del pecado por toda la congregación. Antes de esto tiene que limpiarse el pecado por él mismo, luego estando totalmente limpio, agarra ese esas cenizas del incienso y lo esparce encima del propiciatorio y se forma una nube. Ahí aparece Dios. No puede aparecer directamente. Si aparece directamente, el ser humano tiene que morir. Tampoco se puede quitar la tapa, que es el propiciatorio para ver la ley. Si le quita la tapa, muere y viene maldición. Por eso está explicando también la Biblia en Bet-Semes cómo vino la maldición, muchos murieron, vino tumores, males, cuando decidieron quitar la tapa del arca. Entonces no es que cualquier ser humano pueda acercarse, quitarle la tapa, porque la justicia de Dios sale y mata al ser humano. Entonces, ya podemos saber que no todo el tiempo puede estar entrando, dice. Tiene que entrar una vez. Entonces vamos a ver. 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación, un carnero para holocausto, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para su expiación y un carnero para holocausto. Ok. Está explicando entonces toda esta vestidura que ustedes ya pueden ver ahí en la imagen. Primero tiene que lavarse, dice, bañar su cuerpo. Luego sobre su cuerpo unos calzoncillos de lino fino.
Después tiene que ponerse la mitra, tiene que ponerse este sombrero que tiene ahí también, el pectoral y todas estas cosas está explicando que debe poner. Así debe entrar. Si le falta una de estas cosas, entonces no puede entrar. También está explicando que esta vestidura del sacerdote tiene unas campanas abajo. Entonces, tiene que entrar amarrado en su cintura también una cuerda, un mecate. Porque si Dios ve que hay pecado en este sacerdote, cae muerto. Y cuando caiga muerto y no se escuchan las campanas, nada más lo jalan y lo sacan. Si se escuchan las campanas, afuera el pueblo gritaba, hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Y de aquí viene el significado de las buenas nuevas, las buenas noticias. Hay perdón para el pueblo. Se ha hecho el perdón, por eso se escuchan las campanas. Ya sale con la buena noticia, sale con el perdón. Y a eso se refiere. De ahí viene. Entonces, vamos a leer más adelante. Desde el versículo 12 leamos. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará tras del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Ya, esta parte quería llegar. Ustedes están observando en la imagen, aquí en la imagen se puede ver, él tenía que, después de echar el incienso, una nube que se formaba, tenía que echar la sangre en el propiciatorio. 7 veces tenía que echar la sangre. Entonces, ¿qué sentido tiene la sangre? Como ustedes saben, la sangre se seca también. Esta sangre llega también a las cisas entre el propiciatorio y el arca, y entonces esa sangre sella. Tiene el símbolo de que la sangre no permite el juicio. Esto es el símbolo, el sentido. Entonces, esto es lo que hacía este sumo sacerdote una vez al año por la congregación, con la sangre de la ofrenda año tras año. Entonces ahí podríamos decir que este perdón era temporal. Entonces otra vez volvía a pecar, otra vez tenía que ofrecer sacrificio. Entonces otra vez pecaba el siguiente año, otra vez tenía que ofrecer sacrificio y a eso se refiere la palabra. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 9 para ir concluyendo. Desde el versículo 11 vamos a leer. Ahora quiero pasar de esta diapositiva. Ahí está. Esta es la última. Pero leamos el versículo 11, capítulo 9 de Hebreos, versículo 11. Vamos a leer. Hebreos 9, 11 dice así, pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El primer versículo. Cristo Jesús ahora está presente en esta imagen. Es sumo sacerdote Cristo Jesús. Entonces no debemos confundirnos porque muchos dirán, pero entonces, ¿qué mismo? ¿Es el cordero o es el sacerdote? En la tierra, Jesucristo es el cordero que Dios preparó. Pero ya en el reino de los cielos, en ese tabernáculo celestial, en el original, porque lo que había en la tierra era una copia, porque antes de descender Moisés del monte Sinaí, Dios le había dicho, ven, mira este,
y hazte uno igual a este, conforme a este, en la tierra. Entonces es una copia el que está acá abajo y podemos darnos cuenta que todo es una copia. Y nosotros también estamos inscritos los que hemos creído, dice, en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Ya esto es una copia nada más. Arriba está lo original, lo verdadero. También en este sentido podríamos hablar. Pero, ¿qué dice? Estando Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, dice. Si nosotros leemos el capítulo 10, versículo 1, es uno de mis versículos favoritos, pero leamos, dice así, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Está hablando de los bienes venideros. Dice, la ley no tiene la imagen misma, sino es la sombra de los bienes venideros. Entonces existe algo más que la ley y son los bienes venideros. En esto hace énfasis la palabra de Dios, la Biblia y el corazón de Dios. Y en Hebreos 9:11 dice que Cristo Jesús es el sumo sacerdote de estos bienes venideros. Pero finalmente Jesucristo es los bienes venideros. Entonces, ¿qué es los bienes venideros? El perdón absoluto, bien para todo, el bien que viene, a eso se refiere. Él es el sumo sacerdote en el tabernáculo no hecho de mano, dice. Aquí está aclarando el versículo 11. Es un tabernáculo que no es terrenal porque no es hecho de mano. Entonces quiere decir que es el tabernáculo celestial. Y ahí está Jesucristo, dice, ¿cómo ha ido ahí? El 12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, vamos a retroceder un momento, ¿se acuerdan el sumo sacerdote en la tierra? Aquí se ve con la sangre, pero esta es la sangre del sacrificio en la tierra. 7 veces tenía que rociar ahí, pero aquí Jesucristo dice no con la sangre de los becerros, de los machos cabríos, esos sacrificios que no pueden hacer perfectos continuamente para siempre, dice. Pero la sangre de él sí, una vez para siempre, dice, ¿verdad? Así dice el versículo 12. Entró con su propia sangre una vez para siempre y dice, habiendo obtenido eterna redención, termina el versículo 12. Entonces, la salvación que es en Cristo Jesús, para todos nosotros los que creamos que Él tomó nuestro lugar, el lugar del pecador, tomó nuestra maldición sin Él ser malo ni maldito, sino que es hijo de Dios, santo, perfecto, puro, tomó nuestro lugar para ofrecernos el perdón eterno, para hacernos limpios. Y aquí dice, una vez para siempre, explica primero este versículo y luego es hasta redundante porque dice, habiendo obtenido eterna redención. La salvación se perdería en el caso de que nosotros ofrecemos un sacrificio temporal, según la ley y los mandamientos, año tras año, que debíamos estar ofreciendo una vez, 2 veces, 3 veces. Pero aquí podemos darnos cuenta, como dice, eterna redención. Si la salvación se perdiera, entonces podríamos decir que no fue eterna, sino redención, nada más diría así. Pero la Biblia, ¿cómo aclara? Habiendo obtenido eterna redención. Y así dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Esta sangre, estos sacrificios de los becerros, de los machos cabríos, santifican la carne. Pero dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿A qué se refiere las obras muertas? El ser humano, sin recibir el perdón de Dios,
el sacrificio de Jesucristo en su corazón, entra en estas obras muertas. Quiero agradarte, Dios. Estoy para presentarme delante de ti. Yo hago, yo me esfuerzo, yo te sirvo, yo trabajo, yo ofrendo, yo diezmo, yo con un interés para recibir el perdón. La ofrenda, el diezmo, el trabajo para el evangelio no tiene que ser para recibir el perdón. Tiene otro sentido totalmente diferente, encaminado en la vida de fe, después de haber recibido el perdón eterno, el perdón del pecado, aprendiendo la fe en una vida caminando con Dios, debería ser. No de esta manera, con interés. Te doy para que me des, Señor. Te sirvo para que me ayudes, para que me des, para que me bendigas, que día a día está construyendo una salvación. No está explicando de esa manera la palabra, sino una vez para siempre ha limpiado totalmente nuestro pecado. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad, no del ser humano, en esa voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados, que significa santos. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santos. Aunque a usted no le guste, aunque a mí no me guste, o aunque a mi familia no le guste, la Biblia dice, soy santo, entonces yo le digo, soy santo, aunque no le parezca. Porque no soy santo en mi carne. Soy santo porque Dios me ve así, Dios me hizo así, espiritualmente me hizo así. Como dice la Biblia, ni la carne ni la sangre hereda el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué yo debo ver mi carne para decir que no? No puedo decir que soy justo, no puedo decir que soy santo, no puedo decir que soy perfecto, por poner los ojos en la carne. La Biblia dice que nosotros por fe andamos, o no por vista, sino por fe andamos, dice. Viendo la palabra, creyendo que nos santificó, nos justificó y nos perfeccionó. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Después de haberme santificado, también me perfeccionó. Primero me hizo santo con esta ofrenda, luego me perfeccionó. Entonces yo puedo decir que soy perfecto, aunque yo no me vea perfecto, porque yo no tengo que verme perfecto en la carne, sino yo tengo que creer según la palabra que Él me hizo perfecto en espíritu. Y el espíritu incluso domina la carne cuando nosotros creemos en la palabra de Dios. Y dice el 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dijo el Señor. Si Él ya no se acuerda, ¿de qué me sirve? Perdón, Señor, perdóneme mi pecado. Pero ya me perdonó. Ya ahora yo oro a Dios, le doy gracias y le pido para que me ayude por diferentes temas, por otros asuntos, dándole gracias y entendiendo cómo Cristo Jesús está totalmente en el tabernáculo. Por eso la imagen de Él se puede ver a través del tabernáculo. Si uno con un corazón humilde, con un corazón atento, empieza a leer parte por parte, y podemos ver cómo incluso la Biblia tiene como el centro a Cristo Jesús, quien es el Salvador, quien por nosotros murió para darnos el perdón del pecado. Amén. Quisiera que podamos llegar hasta acá. Muchas gracias. Otro día vemos uno por uno de manera más detallada. Muchísimas gracias. Me pasé unos 10 minutitos. Bueno, hermanos, espero que continuamente los días martes, todo lo que nosotros aprendemos también, podamos abrir un estudio bíblico. Por eso hemos dejado de hacer el estudio bíblico los días martes, para que nosotros también abriendo el estudio bíblico podamos compartir este perdón que el Señor nos está dando y toda la sabiduría, todo esto que nosotros recibimos y que nos bendice. Entonces espero que tengan una linda noche también, que podamos orar por el retiro espiritual en México, por los pastores, por el pastor David, que también está allá. Espero que cada día lunes, ustedes después de tener el estudio bíblico los martes también les conecten
a sus amigos, sus invitados, a sus discípulos que puedan participar de este estudio. Esta es la idea. Entonces, muchísimas gracias. Espero que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, cerrando nuestros ojos, inclinando el rostro. Padre Celestial amado, le damos gracias, Señor, en esta noche porque nos ha permitido estudiar la palabra y nos ilumina, Señor, escudriñando cada uno de los pasajes bíblicos. Recibimos la luz del Evangelio y estamos agradecidos. Podemos ver la imagen de Jesucristo que está implícita en el tabernáculo. Cada uno de los utensilios, cada parte hace referencia al Señor. Nosotros esta noche de manera breve hemos visto acerca del tabernáculo y nos gozamos tanto en entender cómo ese sacrificio hacía referencia al Cordero de Dios que quita el pecado, que intercede por nosotros y nos hace limpios del pecado. Señor, le agradecemos. Esperamos que usted, Padre Celestial, bendiga a cada uno de los participantes, que también les permita abrir el estudio bíblico, compartan el Evangelio, la Santa Palabra con muchas personas que se encuentran y también los puedan traer acá para que sigan aprendiendo. Señor, bendiga a todos los que estén delicados de salud, a los que les haga falta, Señor. Ayúdeles, escuche sus oraciones. Hágales creer a todos de manera unánime, firme, todos los que se encuentran con nosotros este Evangelio, que es para el perdón. El Padre no se fija en religiones, no se va a parar en el portón a ver de qué religión somos. El Padre se fija en el perdón del pecado que existe en nuestro corazón. Si la sangre de Jesucristo está pintada, en eso es lo que se fija y según eso será el juicio, Señor. Por eso, un solo mensaje quisiéramos anunciar al mundo entero para que sea salvo en el nombre de Cristo. Le agradecemos, Señor, oramos por el retiro espiritual para que usted bendiga grandemente a los siervos, a todos los participantes. Cuide al siervo de Dios, al pastor Oxopar, dele salud, dele fuerza y permita hasta el fin que pueda compartir la palabra, Señor. Damos gracias, queremos orar. Dejamos todas las cosas en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.